Y si te dijera que en el estado con la segunda densidad de población más baja de México, con apenas 16 personas por kilómetro cuadrado repartidas en más de 57,000 kilómetros cuadrados de selva, manglar y costa, existen pueblos enteros que la vegetación se tragó hace décadas y que hoy no aparecen ni en los mapas del INEGI. Campeche es un estado donde la selva manda, donde los caminos se borran con una temporada de lluvias, donde haciendas que fueron pequeñas ciudades hoy son esqueletos de piedra con raíces de higuera entre los muros. Soy el viejo mexicano, y hoy te llevo a 13 pueblos fantasma de Campeche, donde casi nadie entra y donde el silencio pesa más que la humedad. Venga, suscríbete, que te lo cuento todito. Número 13. El campamento Matamoros, la ciudad chiclera que se comió la selva de Calakmul. Antes de que existiera una sola carretera en el sur de Campeche, antes de que el ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida conectara la península con el resto del país, la única forma de entrar a la zona de Calakmul era por barcaza, desde Ciudad del Carmen, a través de la laguna de Términos, hasta un punto llamado Pital, y de ahí por un trenecito de vía angosta, construido por la compañía estadounidense de Laguna Corporation. Esa vía terminaba en un campamento que la propia empresa levantó como su centro de operaciones para la extracción del chicle. Se llamaba el campamento Matamoros, y durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, fue el corazón logístico de una industria que movía millones de pesos en resina de chico zapote. El campamento tenía de todo: bodegas para almacenar las marquetas de chicle que los chicleros traían de la selva profunda después de meses de trabajo solitario rayando los árboles, cocinas comunales donde las cocineras alimentaban a docenas de trabajadores, barracones para dormir, oficinas administrativas, un pequeño dispensario médico para atender las mordeduras de serpiente, las fiebres palúdicas y los accidentes con el machete que eran parte cotidiana del oficio. Había una pista de aterrizaje rudimentaria, porque a partir de los años 40, las avionetas empezaron a sustituir a las mulas como medio de transporte para sacar el chicle de la selva. La compañía tenía concesiones que abarcaban miles de hectáreas de selva virgen, y el campamento Matamoros era el punto donde toda esa riqueza se concentraba antes de salir hacia los puertos. Lo que mató al campamento fue lo mismo que mató a toda la industria chiclera mexicana. Cuando las grandes compañías de goma de mascar en Estados Unidos empezaron a sustituir la resina natural del chicozapote por polímeros sintéticos derivados del petróleo, la demanda de chicle mexicano se desplomó. Los precios cayeron, las concesiones dejaron de ser rentables, los chicleros que ya de por sí vivían en condiciones durísimas empezaron a migrar hacia otras actividades, y el campamento Matamoros, sin producción que justificara su existencia, fue abandonado gradualmente. La selva hizo el resto. Las estructuras de madera se pudrieron con la humedad tropical, los techos de palma colapsaron, la vegetación cubrió los caminos. Hoy, llegar al sitio donde estuvo el campamento Matamoros requiere adentrarse en la reserva de la biosfera de Calakmul, la segunda mayor extensión de bosque tropical en América, después del Amazonas, con más de 700,000 hectáreas de selva densa, donde habitan jaguares, monos aulladores y tapires. No hay señalización ni camino marcado. Solo quedan fragmentos de la vía angosta del tren, pedazos de rieles oxidados que aparecen entre la hojarasca como recordatorios de que ahí alguna vez hubo actividad humana. Número 12. La hacienda San José Carpizo, el latifundio de 36,000 hectáreas que hoy es un caserío entre ruinas, en el municipio de Champotón, a unos 31 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, se levantó durante el Porfiriato una de las haciendas más extensas y poderosas de toda la península de Yucatán. La fundó don José María Carpizo Sánchez en 1871, unificando terrenos de varias fincas menores hasta crear un latifundio que superaba las 36,000 hectáreas. Para que te hagas una idea de la magnitud, eso es más grande que la superficie completa de ciudades como Toluca o Cuernavaca, con todos sus municipios conurbados. Una sola familia controlaba un territorio del tamaño de un pequeño país europeo, y lo hacía desde un casco de hacienda que funcionaba como una ciudad autónoma. La hacienda empezó explotando el palo de tinte, ese árbol endémico de Campeche, cuya madera producía un pigmento negro y violeta tan codiciado en Europa, que los piratas ingleses, holandeses y franceses saquearon la costa campechana durante siglos para robarlo. Cuando los ingleses descubrieron la anilina sintética y el mercado del palo de tinte se derrumbó, los Carpizo hicieron lo mismo que todas las haciendas de la península y se pasaron al henequén. La fibra verde, el oro verde, la planta que durante décadas fue el motor económico del sureste mexicano. Y
la hacienda creció. En 1895 tenía 181 habitantes. Para 1913, en plena época de esplendor, la población había crecido hasta 728 personas. Había capilla, taller de carpintería, tienda de raya, casas para los peones acasillados y una estructura productiva que funcionaba como un reloj. Hasta que dejó de funcionar. El éxodo empezó durante la Revolución Mexicana, cuando los conflictos armados desestabilizaron las haciendas de toda la península. Para 1921, apenas 8 años después de su máxima población, la hacienda había perdido a la inmensa mayoría de sus trabajadores. De 728 personas quedaron 40 almas en 36.000 hectáreas. La reforma agraria de 1938 le dio el golpe final. Las tierras fueron repartidas entre los ejidatarios y la familia Carpizo vio reducida su propiedad a una fracción de lo que fue. En 1941 vendieron lo poco que les quedaba. Hoy, la hacienda San José Carpizo es un fantasma de piedra en medio de la selva baja campechana. El casco forma parte del fundo del ejido que lleva su nombre. Y lo que alguna vez fue el caserío de los peones está habitado por los descendientes de quienes trabajaron la tierra de los Carpizo. Pero la casa principal, las bodegas, la maquinaria de procesamiento del Enequén, todo eso son ruinas. Muros descascarados, donde crecen las enredaderas. Techos colapsados. Ventanas sin marcos que miran hacia la nada. La capilla todavía se sostiene, apoyada en pilares y columnas que conservan algo de los decorados originales, pero el conjunto transmite esa sensación inequívoca de un lugar que murió lentamente, sin prisa, como mueren las cosas en el trópico, pudriéndose con dignidad bajo el sol y la lluvia. Número 11. El campamento chiclero de Bonfil, la central perdida en la ruta del río Champotón. Había una segunda ruta para entrar a la selva profunda de Calakmul, y era por agua. Te embarcabas en el pueblo de Champotón, navegabas río arriba por el río del mismo nombre, hasta un paraje llamado Canasayab, seguías hasta otro punto conocido como La Gloria, y de ahí llegabas a una central chiclera que se llamaba Bonfil. Esta fue la ruta que usó el arqueólogo Sylvanus Morley cuando exploró la zona en los años 30, la misma ruta que siguió el botánico Cyrus Longworth Lundell cuando documentó por primera vez las ruinas de Calakmul en 1931, mientras trabajaba para una compañía chiclera. Bonfil no era un pueblo en el sentido tradicional, era una central de acopio, un punto intermedio donde los chicleros de la zona entregaban las marquetas de resina que habían extraído durante la temporada, que duraba aproximadamente 6 meses coincidiendo con la época de lluvias. Los trabajadores vivían en campamentos improvisados dentro de la selva, durmiendo en hamacas colgadas entre los árboles, cocinando sobre fogones de leña y enfrentándose a las serpientes nauyaca y a los mosquitos que transmitían el paludismo. Cuando juntaban suficiente chicle, lo cargaban en mulas o en sus propias espaldas hasta la central de Bonfil, donde los capataces pesaban la mercancía y les pagaban. El campamento tenía las estructuras mínimas para funcionar. Una bodega de almacenamiento, un par de construcciones techadas con palma donde se alojaban el administrador y los capataces, una cocina comunal, nada más. Cuando la industria del chicle colapsó en las décadas de los 50 y 60, Bonfil perdió su razón de existir. Los chicleros se fueron. Los capataces regresaron a Champotón o a Jopelchen. Las estructuras de madera y palma no duraron ni 5 años sin mantenimiento, en un clima donde la humedad supera el 80% durante medio año. Hoy, el sitio donde estuvo Bonfil es selva cerrada. No hay camino, no hay señal, no hay nada que indique que ahí alguna vez vivieron y trabajaron decenas de personas. El río Champotón sigue fluyendo, indiferente. Número 10. Nosayab, la central chiclera que se convirtió en coordenada fantasma. Siguiendo con la geografía chiclera de Campeche, hay que hablar de Nosayab, una de las centrales de recopilación de resina más importantes de la región de los Chenes durante los años 30 y 40 del siglo pasado. En esa época, el 60% de la población económicamente activa de la zona de Jopelchen y Xibalchen trabajaba en las chiclerías durante la temporada de lluvias. Los grandes contratistas de la región tenían concesiones que abarcaban terrenos enormes, incluyendo zonas del municipio de Champotón, y Nosayab funcionaba como uno de los puntos neurálgicos donde se concentraba la producción antes de enviarla hacia los puertos de exportación. El nombre Nosayab viene del maya y, como tantos topónimos de la península, su significado se ha ido diluyendo con el tiempo.
Lo que no se ha diluido es la memoria de que ahí hubo un asentamiento funcional con varias familias, con actividad comercial vinculada al chicle y con una dinámica social propia que giraba alrededor de la temporada de extracción. Los comerciantes locales, muchos de ellos también empresarios agrícolas y contratistas chicleros, tenían el monopolio tanto de la compra de los productos forestales como del transporte. Cuando la demanda de chicle natural cayó, Nozayat perdió su función económica. Sin la industria que la sostenía, la gente migró hacia las cabeceras municipales, hacia Campeche capital o hacia Mérida. El asentamiento se vació y la selva hizo lo suyo. Hoy Nozayat aparece en algunos mapas históricos de la región como una coordenada geográfica en medio de la vegetación, sin ninguna estructura visible que confirme que ahí alguna vez hubo vida humana organizada. Es, literalmente, un nombre sin lugar, una referencia cartográfica que apunta a la copa de los árboles. Número 9. Iturbide, el pueblo que el chicle construyó y el plástico destruyó. A diferencia de los campamentos efímeros que se montaban y desmontaban según la temporada, Iturbide fue un asentamiento más estable en la zona chiclera de la región de los Chenes, en el municipio de Jopelchen. Funcionó como una de las centrales principales para la recopilación de la resina del chicozapote, junto con Dizalchen, Cancapchen, Chunchintoc y Expujil. La diferencia de Iturbide con respecto a los campamentos temporales era que aquí había familias establecidas, no solo trabajadores de temporada. Había una pequeña escuela, una tienda donde los chicleros compraban sus provisiones a crédito, y las casas eran de mampostería o de bajareque, con techos de guano, no simples hamacas colgadas entre los árboles. El problema de Iturbide fue el mismo que el de todos los asentamientos que dependían de un solo producto. Cuando el chicle sintético reemplazó al natural en los mercados internacionales, la economía de Iturbide se derrumbó como un castillo de naipes. No había agricultura significativa que sostuviera a la población, porque la tierra de la zona, calcárea y pedregosa como casi toda la península, no era particularmente apta para cultivos extensivos. La ganadería era incipiente y las maderas preciosas, el cedro y la caoba, que también se explotaban en la zona, estaban cada vez más reguladas y su extracción requería concesiones que los pequeños productores locales no podían costear. La migración fue gradual pero implacable. Las familias jóvenes se fueron primero buscando oportunidades en las ciudades. Los viejos aguantaron un poco más y poco a poco Iturbide se fue quedando sin gente. Hoy subsiste como una localidad mínima, con un puñado de habitantes que se dedican a la agricultura de subsistencia y que ven pasar los años entre las paredes de un pueblo que alguna vez tuvo cientos de residentes. Las estructuras que funcionaron como bodegas de acopio son cascarones vacíos. La tienda cerró hace décadas. Es uno de esos lugares donde el tiempo se detuvo pero la vida siguió en otra parte. Número 8. La Hacienda Dotzell, el casco ganadero que la reforma agraria dejó sin tierra y sin futuro. En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la península de Yucatán aún era una sola entidad administrativa y Campeche no existía como estado independiente, la Hacienda Dotzell se dedicaba a la cría de ganado mayor. Estaba ubicada en lo que hoy es el municipio de Champotón, y como tantas haciendas de la región, fue transitando de una actividad a otra según los caprichos del mercado internacional. Del ganado pasó al palo de tinte, del palo de tinte al enequén, y del enequén a la nada. La hacienda tuvo su época dorada durante el Porfiriato, cuando el enequén campechano competía con el yucateco por los mercados de exportación. La fibra se usaba para fabricar cuerdas, cordeles, sacos y empaques, y la demanda era tan alta que las haciendas enequeneras operaban casi como fábricas al aire libre, con cientos de peones acasillados que trabajaban en condiciones cercanas a la esclavitud. Los dueños vivían como señores feudales, con casas principales de 2 pisos, capillas privadas y tiendas de raya donde los peones gastaban lo que ganaban en mercancías sobrevaloradas. En 1939, de acuerdo con las políticas agrarias del gobierno de Lázaro Cárdenas, las tierras de Dotzell fueron expropiadas y pasaron a formar parte del ejido que lleva el mismo nombre. La ley respetaba el casco de la hacienda, es decir, el conjunto de edificaciones principales, pero la tierra productiva se repartía entre los campesinos. Sin tierra, la hacienda perdió su razón de ser. El casco quedó como una cáscara vacía, un conjunto de edificios sin función económica en medio de un ejido que no tenía los recursos ni la infraestructura para mantenerlos. Con los años, los muros empezaron a cuartearse, los techos a ceder, las puertas y ventanas a desaparecer llevadas por quienes necesitaban la madera. Hoy, el casco de Dotzell
es un conjunto de ruinas que la vegetación va devorando con la paciencia infinita de la naturaleza tropical. Las paredes de piedra resisten mejor que la madera y el metal, pero incluso ellas tienen raíces de higuera creciendo entre las juntas, separando los bloques milímetro a milímetro año tras año. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 7. La Hacienda Tancuché, el imperio del palo de tinte que los piratas codiciaron y el tiempo sepultó. Hablar de Tancuché es hablar de la historia misma de Campeche como entidad. Esta hacienda, ubicada en el municipio de Calquiní, al norte del estado, fue construida en el siglo XIX y estuvo dedicada originalmente a la explotación del palo de tinte, el árbol que dio fama a riqueza y desgracia a toda la costa campechana. El palo de tinte, o Haematoxylum campechianum, producía un pigmento tan valioso que los piratas ingleses establecieron campamentos en la laguna de Términos solo para cortarlo y llevárselo a Europa, donde se usaba para teñir las telas de la nobleza y del clero. Cuando el mercado del palo de tinte se desplomó por la competencia de los tintes sintéticos, a finales del siglo XIX, Tancuché hizo la transición al henequén, como todas las haciendas de la zona, pero a diferencia de las grandes haciendas yucatecas que tenían acceso a mejores vías de comunicación y a los puertos de Progreso y Sisal, las haciendas campechanas del norte estaban en desventaja logística. El transporte del henequén procesado era más caro y más lento, lo que reducía los márgenes de ganancia. Lo que hace especial a Tancuché es su arquitectura. Las paredes de la hacienda fueron construidas con coral marino, un material de construcción que era común en la zona costera de Campeche, pero que hoy resulta insólito. Los muros de coral están decorados con molduras blancas que contrastan con la textura rugosa y porosa de la piedra marina, creando un efecto visual que parece sacado de una película de época. Y todo esto está en medio de la selva tropical, rodeado de vegetación que ha ido reclamando los espacios que alguna vez fueron patios, corrales y campos de cultivo. Las partes habitables del casco principal fueron restauradas en algún momento y hoy funcionan de manera limitada, pero la mayor parte del conjunto sigue en estado de ruina. Las bodegas donde se almacenaba el palo de tinte y después el henequén son estructuras descarnadas donde los murciélagos han hecho sus colonias. Los techos colapsaron hace décadas. Las máquinas de desfibrado, si es que las hubo, desaparecieron vendidas como chatarra o simplemente se oxidaron hasta desintegrarse. Caminar por las áreas abandonadas de Tancuché es enfrentarse a la evidencia de que la riqueza es temporal y que al final lo único que permanece son las piedras y la selva que las devora. Número 6. Canasayab, el embarcadero fluvial que se tragó la vegetación del río Champotón. Canasayab era un punto de paso obligatorio en la ruta fluvial que conectaba el pueblo de Champotón con la selva profunda del sur de Campeche. Los viajeros, los comerciantes, los chicleros y los exploradores que necesitaban internarse en la zona de Calakmul utilizaban el río Champotón como su principal vía de comunicación. Y Canasayab funcionaba como una especie de posta intermedia, donde se podía descansar, reabastecerse y prepararse para el tramo más difícil del viaje selva adentro. El asentamiento nunca fue grande. Unas cuantas casas de bajareque con techo de guano, un embarcadero rudimentario hecho con troncos de zapote, y las familias que vivían de prestar servicios a quienes transitaban por el río. También había algo de agricultura, de subsistencia y pesca en el propio río. Era un lugar funcional, no un pueblo ambicioso. Existía porque la geografía lo requería. Cuando se construyeron las carreteras que conectaron el sur de Campeche con el resto del estado, la ruta fluvial del río Champotón perdió su importancia estratégica. Ya no hacía falta navegar durante días para llegar a la zona de Calakmul. Un camión podía hacer el trayecto en horas. Canasayab, sin su función de posta fluvial, perdió su razón de ser. Las familias migraron hacia Champotón o hacia las nuevas localidades que surgieron a lo largo de las carreteras. El embarcadero se pudrió, las casas se cayeron, la vegetación ribereña, esa combinación de manglares, tulares y selva baja, inundable que caracteriza las orillas del río Champotón, cubrió todo rastro del asentamiento. Hoy pasar en lancha por donde estuvo Canasayab es pasar por un tramo más de río flanqueado por vegetación, cerrada sin ninguna señal de que ahí alguna vez hubo vida humana. Número 5. Chunchintoc, la comunidad chiclera de los chenes, que se diluyó entre la selva y la migración. En la región conocida como Los Chenes, al este del estado de Campeche, en una zona donde la selva mediana se extiende hasta donde alcanza la vista.
y donde los antiguos mayas construyeron ciudades espectaculares que hoy son sitios arqueológicos como Hochov y Disibil-Locac. Existió una comunidad llamada Chunchintoc, que durante las décadas doradas del chicle fue uno de los puntos de recopilación más activos de toda la zona. El nombre viene del maya y hace referencia a la vegetación local, como tantos topónimos de la península que describen el paisaje con una precisión que el español nunca logra igualar. Chunchintoc estaba conectada con las otras centrales chicleras de la región, a través de veredas que los chicleros recorrían a pie o en mula, cargando las marquetas de resina envueltas en hojas de plátano para que no se pegaran entre sí con el calor. La comunidad tenía una estructura social definida. Los contratistas, que financiaban las expediciones chicleras y compraban la producción. Los chicleros, que hacían el trabajo físico de trepar los árboles de chico zapote, rayar la corteza, en zig-zag y recoger el látex. Y las familias que sostenían la vida doméstica del asentamiento. La caída del chicle golpeó a Chunchintoc como un mazazo. Sin la industria que la sostenía, la comunidad no tenía otra actividad económica que pudiera absorber a la población. La agricultura de autoconsumo no generaba excedentes comercializables. La ganadería requería una inversión inicial que nadie tenía. Y las ciudades, con sus promesas de empleo, educación y servicios de salud, ejercían una atracción magnética sobre los jóvenes que no querían repetir la vida de sus padres. La migración fue lenta pero constante, y Chunchintoc se fue vaciando hasta convertirse en una de esas localidades que el INEGI registra con un puñado de habitantes, si es que los registra. La selva mediana que rodea la comunidad ha ido avanzando sobre los terrenos que alguna vez fueron milpas o corrales, difuminando los límites entre lo que fue espacio humano y lo que siempre fue espacio natural. Número 4. Cancapchen, la otra central chiclera que el progreso dejó atrás, a pocos kilómetros de Disibalchen, la cabecera de la zona de los Chenes, en el municipio de Jopelchen, estaba Cancapchen, otra de las centrales chicleras que florecieron durante la primera mitad del siglo XX y que se marchitaron cuando la industria se vino abajo. El nombre en maya significa algo así como el pozo de la tierra roja, una referencia al color característico del suelo calcáreo que domina esa zona de la península. Un suelo que no es precisamente generoso con los agricultores, lleno de piedras y con una capa de tierra fértil tan delgada que se agota en pocos años de cultivo, obligando a las familias campesinas a practicar la milpa itinerante, rotando los campos cada 2 o 3 ciclos para que la tierra se recupere. Cancapchen tuvo su momento de auge cuando los contratistas chicleros de Jopelchen y Disibalchen la usaban como punto de acopio para la resina que se extraía de las selvas circundantes. Las avionetas que a partir de los años 40 sustituyeron a las mulas como medio de transporte para sacar el chicle de la selva, utilizaban pistas de aterrizaje improvisadas en los claros del monte. Y Cancapchen tenía una de esas pistas. Era un rectángulo de tierra apisonada que se limpiaba antes de cada temporada y que se inundaba con las primeras lluvias fuertes, complicando la logística pero sin detenerla, porque el negocio del chicle era demasiado lucrativo como para dejarlo por un poco de lodo. Cuando la industria chiclera se desplomó, Cancapchen perdió su pista de aterrizaje, su bodega de acopio, su actividad comercial y gradualmente, a su gente, los que se quedaron, lo hicieron más por inercia que por convicción, porque en la zona de los Chenes, las opciones económicas siempre han sido limitadas. La apicultura ofrece algo de ingreso. La producción de miel campechana tiene buena reputación en los mercados internacionales, pero no es suficiente para sostener un pueblo. Hoy, Cancapchen es una localidad diminuta que sobrevive en los márgenes de la economía regional, con unas cuantas casas de bloque y lámina que contrastan con los restos de las antiguas estructuras de la época chiclera. Número 3. El pueblo fantasma de la leyenda de Campeche. El asentamiento que desapareció en una noche. Esta es la entrada más extraña de la lista, porque a diferencia de las otras 12, nadie sabe exactamente dónde estaba ni cómo se llamaba. Las versiones más antiguas de la historia, transmitidas de boca en boca por los pobladores de las comunidades rurales del interior de Campeche, ubican el suceso en una región remota del estado donde existía una pequeña comunidad dedicada a la agricultura y la pesca. La leyenda dice que una noche los habitantes del pueblo se fueron a dormir y que al amanecer ya no quedaba nadie. Las casas seguían en pie, intactas. La comida estaba servida en las mesas, las puertas estaban abiertas, pero no había un solo ser humano. Los pueblos vecinos juraron que nunca vieron a los habitantes salir. No hubo caravana de familias con sus pertenencias a cuestas. No hubo ruido de carretas ni de animales de carga. Simplemente,
La gente dejó de estar. Y lo más inquietante es que nadie recuerda el nombre exacto de la comunidad, ni puede señalar con precisión en un mapa dónde se encontraba. Las hipótesis racionales apuntan a una migración masiva, encubierta tal vez provocada por una epidemia por la presencia de un animal peligroso como un jaguar que atacaba el ganado, o por algún conflicto con comunidades vecinas. Pero no hay registros oficiales que documenten el éxodo. Ahora bien, hay que tomar esta leyenda con pinzas. En un estado como Campeche, donde la densidad de población es bajísima, donde las comunidades rurales pueden estar separadas por decenas de kilómetros de selva, y donde la tradición oral maya tiene siglos de antigüedad y mezcla hechos históricos con elementos míticos, es perfectamente posible que una comunidad pequeña haya sido abandonada gradualmente y que la historia se haya transformado en leyenda. Lo que no tiene discusión es que en la selva campechana existen ruinas de asentamientos que nadie puede identificar. Construcciones de piedra y bajareque cubiertas de vegetación que no corresponden a ninguna localidad registrada en los censos históricos. Y eso, sin recurrir a lo sobrenatural, ya es suficientemente perturbador. Número 2. Expujil. Antes de ser Expujil, el campamento chiclero que se convirtió en cabecera municipal casi por accidente. Esto no es exactamente un pueblo fantasma, en el sentido clásico, pero es una historia que hay que contar para entender cómo se pobló y se despobló el sur de Campeche. Antes de que existiera la carretera 186, que conecta Escárcega con Chetumal, antes de que llegara el ferrocarril, antes de que se trazaran las primeras brechas transitables, el lugar donde hoy se levanta Expujil, la cabecera del municipio de Calakmul, era simplemente un campamento chiclero más en medio de la selva, un claro en el monte donde se instalaban los chicleros durante la temporada de extracción, con sus hamacas, sus fogones y sus machetes. El nombre Expujil viene del maya y se refiere a una planta local parecida al junco. Los chicleros empezaron a usar el sitio como punto de referencia geográfica para orientarse en una selva donde todo se parece. Cuando las empresas madereras y chicleras trazaron rutas más permanentes para sacar los recursos forestales, Expujil quedó en un punto estratégico, en el cruce de varios caminos que conectaban las zonas de extracción con los puntos de embarque. Pero lo que realmente transformó a Expujil fue el ferrocarril. Cuando se construyó la línea Coatzacoalcos-Mérida y se trazaron las carreteras que la complementaban, Expujil quedó en el mapa como un punto de paso obligatorio para cualquiera que viajara por el sur de la península. El gobierno federal creó el municipio de Calakmul en 1996 y designó a Expujil como cabecera, convirtiendo un antiguo campamento chiclero en sede administrativa de uno de los municipios más grandes de México, en extensión territorial. Pero muchos de los campamentos y asentamientos chicleros que rodeaban a Expujil no tuvieron la misma suerte. Decenas de centrales, campamentos y caseríos que existieron durante la época del chicle fueron abandonados cuando la industria colapsó, y hoy son coordenadas fantasma en la inmensidad de la reserva de la biosfera de Calakmul. Puntos donde el INEGI registró población hace medio siglo, y donde hoy solo hay selva, jaguares y las ruinas de lo que alguna vez fue el motor económico del sureste mexicano. Número 1. El Pital, la puerta de entrada a la selva de Calakmul que hoy no existe en ningún mapa. De todos los pueblos fantasma de Campeche, el que mejor representa la naturaleza efímera de los asentamientos humanos en la selva tropical es el Pital. Este lugar fue, durante las primeras décadas del siglo XX, la puerta de entrada al sur del estado. Estaba ubicado en las inmediaciones de la laguna de Términos, en el municipio de Carmen, y funcionaba como el punto donde los trabajadores de la compañía de Laguna Corporation desembarcaban después de cruzar la laguna en barcaza desde Ciudad del Carmen. Aquí empezaba la vía angosta del tren que la propia compañía había construido para transportar el chicle y la madera desde el interior de la selva hasta la costa. El Pital era más que un embarcadero. Era un centro logístico con bodegas de almacenamiento, oficinas, viviendas para los trabajadores permanentes y toda la infraestructura necesaria para manejar el flujo constante de mercancías que entraban y salían de la selva. Las marquetas de chicle llegaban por tren desde el campamento Matamoros, y las demás centrales del interior se almacenaban temporalmente en el Pital, y de ahí se embarcaban por la laguna hacia Ciudad del Carmen, donde se exportaban a Estados Unidos. En la dirección contraria, las provisiones, las herramientas, los víveres y las medicinas que necesitaban los chicleros hacían el viaje inverso, de Ciudad del Carmen a El Pital por barcaza, de El Pital al interior por tren. El Pital existió porque la geografía lo requería y la economía lo financiaba. Cuando ambas condiciones dejaron de cumplirse,
Cuando las carreteras reemplazaron a la vía del tren y el chicle sintético reemplazó al natural, el Pital perdió su función. Las barcazas dejaron de llegar, el tren dejó de circular, las bodegas se vaciaron y la gente que estaba ahí por trabajo y no por arraigo se fue a buscar ese trabajo a otra parte. La vegetación costera, una mezcla de manglar, palmar y selva baja, que es particularmente agresiva en la zona de la laguna de Términos, cubrió las estructuras abandonadas en pocos años. Hoy, el Pital no existe en ningún mapa actual. No hay carretera que lleve hasta donde estuvo. Los rieles del tren fueron arrancados y vendidos como chatarra hace décadas. Las bodegas se derrumbaron. Las viviendas se pudrieron. Lo único que queda son referencias en los documentos históricos de las compañías chicleras y en la memoria cada vez más difusa de los ancianos de Ciudad del Carmen que recuerdan haber oído hablar de un lugar llamado El Pital, allá por la laguna, donde empezaba el camino hacia la selva. Campeche es un estado donde la historia se escribe con tinta que se borra, donde los pueblos nacen, cumplen su función económica y cuando esa función desaparece, se disuelven en la vegetación como si nunca hubieran existido. Chicleros, hacendados, peones acasillados, madereros, todos pasaron por esta tierra y dejaron sus huellas en forma de ruinas que la selva devora con la indiferencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Estos 13 lugares son apenas una muestra de los cientos de asentamientos que Campeche ha visto nacer y morir, porque en este rincón de México la naturaleza siempre gana, la selva siempre recupera lo que le quitaron, y los pueblos fantasma son la prueba de que ninguna empresa humana puede competir con la paciencia infinita de los árboles, las raíces y el tiempo. Soy el viejo mexicano. Y si esta historia te sirvió, ya sabes qué hacer.